¿Qué tal? Eric Castillo con este video para los alumnos de la licenciatura en Biología Ambiental para el curso de Modelación Integral de Impactos Ambientales. El tema es cosecha constante, que es un tipo de impacto en el crecimiento logístico y de ahí obtenemos el concepto de máximo rendimiento, en este caso no sostenible. Eso lo vamos a hacer en matemática, entonces me voy a pasar a matemática y vamos a poner un título que va a decir cosecha constante en la logística. Ok, entonces la ecuación diferencial que rige este caso es como sigue. Entonces vamos a poner aquí un display formula y vamos a poner la ecuación diferencial, tasa de crecimiento, no, perdón, tasa de cambio de la densidad poblacional con respecto al tiempo es igual a, vamos a poner primero la logística, tasa de crecimiento por densidad poblacional por, aquí ponemos uno menos y una fracción de densidad poblacional entre capacidad de carga, cierro el paréntesis, menos la tasa de cosecha, que es constante. Entonces, em, tenemos que podemos considerar dos curvas. Una curva es la de crecimiento y la otra curva es la de cosecha. Entonces las puedo graficar por separado para tener una idea gráfica de los puntos de equilibrio y su estabilidad. Ok, entonces aquí la idea es que yo puedo entonces darle valores a los parámetros. Después los voy a tener que quitar para hacer la parte analítica, pero no importa. Entonces puedo darle los parámetros que ya teníamos antes de R y K. Aquí tendría que poner además la tasa de cosecha, eh, porque esa cosecha, voy a poner en 5 mejor, es parte de la ecuación y para graficar pues necesito todos los parámetros con valores numéricos. Entonces ahora puedo hacer una gráfica. Como es una función, voy a usar plot y voy a decir que quiero graficarlas por separado y si quiero graficar dos funciones, entonces tengo que abrir una lista y el primer elemento de la lista va a ser la función de crecimiento y el segundo elemento separado por una coma va a ser simplemente la cosecha. Y después voy a querer graficar esto. Le voy a dar un poco de espacio para que se vea bien. Entonces en lugar de que sea entre 0 y 100, le voy a dar desde -10 hasta 110 para darle un poquito de espacio y de una vez voy a poner los ejes y vamos a poner aquí el primero es n y el segundo es de n en dt, ¿no? Ejecuto. Entonces, la idea aquí es que voy a tener dos líneas. La línea azul es que es una parábola, es mi es mi curva de crecimiento, que es cómo va la población aumentando, o cómo es la tasa de cambio de la población conforme la densidad va aumentando. Y la línea horizontal es la cosecha. Entonces aquí lo que vamos a ver es que tenemos que los puntos de equilibrio ocurren cuando las dos líneas se intersectan. Entonces tengo un punto de equilibrio a la derecha y otro punto de equilibrio a la izquierda, que es donde se intersectan mis dos líneas.
Y como estos van a ser los ceros, ¿sale? Porque aquí yo lo que tendría es que la tasa de crecimiento es exactamente igual a la cosecha, se hace cero. Entonces aquí voy a encontrar que la forma en como la línea azul cruza con la línea anaranjada me va a decir también la estabilidad. Entonces yo voy a anticipar que el primer punto de equilibrio va a ser inestable y el segundo va a ser estable. Para verlo con más claridad, voy a hacer bueno, vamos a poner aquí, tengo dos puntos de equilibrio donde se intersectan las dos curvas. Entonces, voy a poner aquí para verlo de una forma dinámica. Em, Voy a utilizar un manipulador, que es una estructura de matemática que nos permite mover los valores de un parámetro. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a poner manipulate, ¿sale? Y después adentro voy a poner lo que voy a manipular, que voy a manipular mi plot, ¿sale? Entonces voy a simplemente copiar el plot adentro y después voy a poner la variable que quiero manipular, que es h, y le voy a poner pues más o menos entre 0 y 14, que es lo que tiene más o menos de altura la curva, y ejecuto. Entonces lo que me va a dar es esta gráfica que además tiene un deslizador aquí. Entonces conforme yo voy cambiando con el ratón el deslizador, pues va a ir cambiando el valor de h y también va a ir cambiando la altura de de la función de cosecha. Entonces lo que yo voy viendo es que los puntos de equilibrio se mueven. Esos puntos de equilibrio ya no son fijos como antes, sino que ahora se están moviendo y como que se van acercando uno con el otro conforme h aumenta. Obviamente si yo tuviera aquí un negocio de que estoy cosechando una población silvestre o algo por el estilo, por ejemplo, si estuviera manejando un recurso natural, lo que me interesaría es tener el máximo, la máxima ganancia, es decir, máximo rendimiento. ¿Cuándo ocurriría el máximo rendimiento? Pues, pues tendría que aumentar la cosecha lo más que se pueda. Entonces, obviamente lo más que se puede aumentar la cosecha es cuando la línea de cosecha es una tangente de la curva de crecimiento. Aquí estoy cosechando lo más que se puede y tiene más o menos sentido porque también es cuando la tasa de cambio de la densidad poblacional es máxima, es decir, cuando más individuos se están añadiendo a la población por unidad de tiempo. Y allí lo que veo es que no hay dos puntos de equilibrio, hay un solo punto de equilibrio. Y si aumento más la cosecha, entonces ya no se intersectan las dos líneas, entonces yo pierdo los puntos de equilibrio y aquí se ve claramente que estoy cosechando a una tasa más grande de lo que la población está creciendo, por lo tanto la población se tiende a extinguirse, ¿verdad? Porque el resultado sería una cosa negativa más grande que que la positiva y entonces el resultado es negativo, la derivada sería negativa y la población tendería a la extinción. Entonces vamos a ver algunas de nuestras conclusiones hasta ahora por el análisis gráfico es eh, hay dos puntos de equilibrio. eh, los puntos de equilibrio se van acercando conforme la h va aumentando y vamos a poner que cuando h es tangente a la curva de crecimiento hay un solo punto de equilibrio
¿Y qué más? Ahí vamos a poner aquí que am, si h es más grande que el máximo de la curva de crecimiento, entonces se pierden los puntos de equilibrio y se extingue la población. Ok, entonces estas son como mis conclusiones. Hasta ahorita vamos a usar ahora el mismo manipulador, pero para tener, para graficar ahí, eh, la resta, bueno, la ecuación diferencial ordinaria eh, original, es decir, con la resta, porque aquí antes eh, lo habíamos graficado, pero por separado, entonces ahora vamos a hacer la resta de ambas curvas. Ok, entonces para hacer eso lo que voy a ocupar es exactamente el mismo manipulador. Entonces voy a copiar la celda y la voy a pegar aquí abajo. Y lo que voy a hacer es nada más modificar mi plot. Entonces como ya no voy a tener una lista, quito mis llaves y simplemente voy a restar estas dos. Entonces ya lo tengo. Es exactamente lo mismo que tenía yo hasta arriba. Y como ahora es la resta, entonces siempre se va a mantener el eje vertical y ahora la que va a cambiar es la curva como tal, ¿no? Entonces vean que eh, de la misma manera que ocurría arriba, pero ahora tal vez con más claridad, porque ahora podemos decir que los puntos de equilibrio siguen estando como al principio en la intersección de la curva de crecimiento con el eje horizontal, que es la densidad poblacional, ¿no? Entonces aquí ya vemos claramente eso y que además podemos añadir que si yo hago que la cosecha sea máxima, entonces la línea del eje de la densidad poblacional va a ser tangente a la curva. Entonces eso significa que ya sé cuál es la estabilidad de este punto de crecimiento máximo. Lo voy a poner aquí arriba. Hay un solo punto de equilibrio, es semiestable. ¿Sale? Y los dos puntos de equilibrio yo los puedo también analizar usando mi manipulador. El primer punto de equilibrio, como habíamos dicho, es inestable. El segundo es estable porque el primero va para arriba, el segundo va para abajo. Entonces, hay dos puntos de equilibrio. El de la izquierda es inestable y el de la derecha es estable. Entonces vamos a ir viendo que tenemos un nivel umbral para la cosecha en términos de los puntos de equilibrio. Es decir, si la cosecha es muy grande, no va a haber puntos de equilibrio. Entonces hay un valor umbral. ¿Cómo lo podemos encontrar? Bueno, vamos a trabajar primero los puntos de equilibrio como tal. Y para eso, pues efectivamente lo que tengo que hacer es igualo a cero el lado derecho de la ecuación, y despejo la variable de estado. Entonces voy a copiar de aquí arriba, ¿está bien? Entonces mi ecuación es esta y voy a poner despejar, solve, en inglés y después pongo mi ecuación, la igualo a cero y despejo la variable de estado. Acuérdense que para igualar se tienen que utilizar dos signos de igual y eso lo voy a asignar a un objeto que se va a llamar puntos de equilibrio. Ahí está. Entonces,
Pero tengo aquí los valores de R y de N, no me interesa, entonces lo que voy a hacer es que voy a quitar el kernel, menú evaluation, quit kernel, local, quit. Entonces ya quito las definiciones de todos los coeficientes que tengo. Cuando ejecuto otra vez, esta va a ser mi instrucción, mi input número uno y me va a dar ya en términos pues, de símbolos los dos puntos de equilibrio. A lo mejor está un poquito complicado esto, entonces voy a tratar de simplificarlo. Entonces voy a hacer un simplify de mi punto de equilibrio. ¿Sale? Está un poquito mejor, ¿verdad? Como que ya se parecen un poco más. Entonces, aquí lo que voy a notar es que si yo quiero que mi punto de equilibrio sea un número real, entonces tengo que pedir que todo sea un número real. Esto no, la primera parte, k por r, no hay problema. La raíz de k no hay problema porque k es un número positivo siempre. 2r no tiene problema. Lo que sí puede tener problema es esta raíz. ¿Por qué? Pues porque aquí adentro tengo una resta, ¿no? Entonces, si el término negativo 4h es más grande que el término positivo, KR, entonces voy a tener la raíz de una cosa negativa y eso es un número complejo. Entonces mi punto de equilibrio ya no va a ser un número real, va a ser un número complejo y ahí es donde se va a hacer el problema, ¿no? Entonces podría yo calcular cuándo mi, mi punto de equilibrio va a ser, por ejemplo, eh, cero en términos de la cosecha. O sea, qué tan grande tiene que ser la cosecha para que esto se desaparezca como número real. Entonces voy a tomar la resta que está dentro de la raíz cuadrada, ¿sale? Y lo que quiero hacer es ahora despejar esto eh, para, voy a ponerle igual a cero para que es cuando las dos son iguales y ahí es donde está el valor umbral para mi variable, voy a despejar mi variable h, mi cosecha, y entonces aquí lo que me va a dar es el valor umbral, ¿sale? El valor umbral de cosecha que por debajo del cual los puntos de equilibrio son números reales. Ok, entonces ya tengo mi valor, ¿sale? Eso me va a ayudar. Entonces ya tengo los puntos de equilibrio y ya tengo el valor umbral. Perfecto, ahora vamos a pasarnos a la estabilidad. Entonces, para la estabilidad de los puntos de equilibrio, lo que tengo que hacer en primer lugar es la derivada de el lado derecho de la ecuación diferencial ordinaria. Entonces aquí voy a tomar mi ecuación, que es todo esto, y voy a ponerle derivada de, eh, y aquí pongo mi ecuación, y despejando despejando, derivando con respecto a mi variable de estado, y a esto le voy a asignar a un objeto que se va a llamar de derivada. Entonces ya tengo aquí la derivada de esa función. El siguiente paso es sustituir el punto de equilibrio. Aquí me estoy escribiendo como si fuera un input. Este, entonces lo que tengo que hacer es cambiarlo a texto y señalo la celda y hago Alt 7. Entonces ahora voy a tomar mi derivada y voy a sustituir con eh, el operador diagonal punto y voy a poner el punto de equilibrio, pero voy a usar dobles corchetes para extraer la primera parte. Ok, está un poquito complicado, voy a tratar de simplificarlo. Entonces voy a poner simplify y adentro de corchetes voy a poner lo mismo que tenía yo aquí arriba.
este, ejecuto, ahí está, un poquito mejor. Entonces vuelvo a tener aquí esta expresión que me va a dar mi valor crítico, mi valor umbral para la existencia de los puntos de equilibrio. También va a estar relacionado con la estabilidad. Entonces, aquí está un poquito difícil más o menos decir cuándo esta cosa es positiva. Tal vez si tomo mi, mi estabilidad y pregunto cuándo, este, vamos a poner mejor, bueno, voy a poner mejor solve. Entonces, cuando esta cosa es igual a cero, este, y despejo mi h, ¿ok? Entonces me va a dar la misma cosa. Entonces, conforme si h es más chico que kr entre 4, entonces esto va a ser positivo porque aquí voy a tener una cosa positiva, ¿verdad? Porque le va a ganar, ese término va a ser más grande, entonces va a ser positivo, la resta, multiplicado por algo positivo, positivo, dividido entre algo positivo, positivo, y entonces todo esto va a ser positivo. Entonces, vamos a poner si am, h es menor que kr entre 4, entonces el punto de equilibrio 1 es inestable. Ok, y luego voy a hacer lo mismo para el punto de equilibrio 2. Entonces voy a tomar la misma instrucción que tenía, ok, y le voy a pegar, pero voy a cambiar hacia el segundo punto de equilibrio, ejecuto. Es esencialmente la misma cosa, excepto que tiene un signo negativo que le precede, entonces la conclusión es exactamente la misma por el sentido contrario. Por lo tanto, si h es menor que kr entre 4, el punto de equilibrio 2 es estable. ¿Ok? Entonces ya tengo aquí pues esencialmente todo el análisis. Eh, Voy a poner una conclusión eh, en términos de, de sostenibilidad o sustentabilidad. El máximo rendimiento tiene la propiedad de ser semiestable. Entonces es muy vulnerable a cualquier perturbación externa al sistema. Por ejemplo, un año malo, un año muy seco, por ejemplo, mortalidad imprevista, eh, etcétera. Todo esto hace que se pierdan los puntos de equilibrio y se extinga la población. Entonces el punto de equilibrio no es sostenible, ¿sale? Por lo tanto, esta cosecha no puede ser considerada, esta cosecha, voy a poner esta cosecha máxima, no puede ser considerada sostenible porque pone a la población en mucho riesgo. ¿Ok? Entonces, esto sería como la parte más importante eh, para, para interpretar la cosecha máxima
como, o sea, el impacto en términos de sostenibilidad. Entonces, también lo que es interesante es que podemos calcular el tamaño de la cosecha tal que se alcanza el máximo rendimiento no sostenible. Y es entonces H máxima sería igual a KR entre 4. ¿Sale? Entonces esa sería la parte interesante de este modelo, ya interpretado en términos de impacto ambiental. Eso sería todo.